Pero ahora una conversación futbolera con otro de los temas que ha marcado la pauta en este 2020. En la línea, ya dispuesto para el diálogo, la conversación con los tenores, Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Arbitraje. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Me imagino que dispuesto a responder todas las consultas de los tenores en esta cosa que se abre tanto para la discusión, como es la implementación del VAR en nuestro país. Por supuesto, ningún problema. ¿Quién arranca, Guarelo? Sí, Jorge, lo que pasa, ¿qué tal? Buenas tardes, que hay... Bueno, no es la sensación, el hecho es que como que se aplica en las ligas importantes, hablemos de Italia e Inglaterra, que el VAR se utiliza muy poquito y en jugadas que uno ve realmente dudosas, digamos, no está el VAR haciendo de gran hermano, buscando un roce 3 jugadas antes, ni hemos visto, tal vez la haya habido, pero yo no he visto cobros tan dudosos y tan críticos como lo que ha habido en el último tiempo. Tanto es así que los entrenadores están de cabeza en contra del VAR por unos cuantos cobros muy complicados y que la verdad que no se entienden, Jorge. No quiero ser general vamos a un caso específico. Por ejemplo, lo que ocurrió el sábado en el partido de Coquimbo con Calera, una mano que no apreció a nadie, que no interrumpe la trayectoria de la pelota, que no tiene injerencia en la jugada y que finalmente termina siendo cobrada simplemente porque le roza la mano, pero no tiene injerencia en la jugada, no cortó, no se entiende cuál es la... Y si Tomás Rodríguez hace el gol, obvio que no se cobra, no se entiende por qué se está cobrando ese tipo de jugaditas. Y al día siguiente o 2 días después hay una mano en el área palestino mucho más clara y no se cobra porque hay un sentido futbolístico también ahí. Sí, buenas tardes, Juan Cristóbal. Un gusto poder conversar con ustedes. Sí, el tema acá pasa fundamentalmente por la línea de intervención. Eso es a lo que se refiere usted. Todos los países hay un cierto margen que está dispuesto para que cada país pueda interpretar lo que necesita su competencia. La línea de intervención es difícil de definir por el hecho de que tenemos que llegar a acuerdos con los árbitros, qué tan detallistas vamos a ser para efectos de tomar las decisiones. Entonces este es un proceso que tenemos que vivir, que los árbitros tienen que vivir, no va a ser resuelto de un día para otro. Pensemos que nuestro VAR tiene la cantidad de fechas que están jugadas, no hay más. Esta es la historia que tiene nuestro VAR y por lo tanto también necesito que quienes participan en el medio, que participa en el juego, que está día a día viviendo el fútbol, entienda que nosotros también tenemos una etapa de adaptación. No va a ser de un día para otro. Específicamente no me gustaría hablar de acciones particulares, puesto que estamos en plena competencia y obviamente tenemos que cuidar un poco lo que es el discurso hacia los clubes. Siempre hay que, primeramente me gusta hablar con los clubes respecto a situaciones que pueden ocurrir para explicárselas, pero técnicamente ambas situaciones también resueltas. Bien, lo que podemos discutir es la línea de intervención. ¿Qué tan detallista vamos a ser al momento de afrontar un partido de fútbol? Jorge, sí, a ver, yo te escucho y yo creo que es súper importante tener un relato en todas las cosas que uno emprende, sobre todo en temas y actividades que son públicas. El fútbol es un tema muy seguido, hay mucha pasión y eso también enreda muchas visiones, pero ustedes tienen que salir a contar esto, o sea, vayan a hablar con los clubes lo antes posible, pero también salgan a explicar esta situación porque honestamente yo creo que hubo un retroceso con respecto al VAR y lo digo con mucho respeto. Yo no sé si tiene que ver con la línea de intervención, con que hay entrenadores jóvenes que vienen de primera vez y que están poniendo una cantidad de... Árbitros jóvenes. Árbitros jóvenes, bueno, o sea, en el fondo esto... Yo siento que está bien lo de la marcha blanca, lo que sea, pero ya hubo una marcha blanca anterior, entonces no se puede estar esperando per sécula. Esa es mi visión y un poquito comentarlo y qué es lo que esperan hacer en ese sentido. Luca, pero perfecto, pero de su punto de vista, ¿cuál sería el tiempo apropiado?
No lo sé. Ustedes son los que saben. Pero por eso mejor me pregunta. No tengo Me idea. pregunta a mí qué es lo que yo considero. ¿Qué es lo que usted considera? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Mundial funcionó muy bien el VAR. Los árbitros que fueron al Mundial tuvieron una preparación de 4 años. No espero que sea este tiempo, pero al menos déjenme completar un año para poder tener a los árbitros con la línea de intervención clara y poder responder a lo que quiere el fútbol chileno. Lo que pasa, Jorge, que en el mundial hay, perdona, Panchito, no. En el mundial hay, no sé, 20, 24 cámaras. En Chile no están. Entonces, hay que explicarle a la gente. Eso es lo que yo digo, Jorge. Si en el fondo está bien, y yo entiendo que tienen que ir a los clubes, perfecto. Pero como no hay tantas cámaras y en ciertos partidos hay menos cámaras, menos de 14, menos de 18, efectivamente es más difícil hacerlo. Entonces creo que es sano. De verdad te lo digo con el cariño que le tenemos todo al fútbol. Si aquí no se trata de matar tampoco a los árbitros. Yo quiero que esta cuestión funcione, honestamente, todo. Bueno, algunos no tanto, pero yo quiero que funcione primero porque creo que el VAR es súper justo. Y como tú dices también, y quizás explicar cortito, antes que Pancho te haga la pregunta, ¿qué significa la línea de intervención? ¿Cuál es el margen de la línea de intervención? La línea de intervención, Lucas, y también respondiendo a lo primero, efectivamente está emanando, hemos tenido muchas fechas una sobre otra, por lo tanto hemos estado enfocados en la tarea interna, pero respecto al tema externo, que también estoy de acuerdo, que es muy importante, se establecieron ya fechas que van a ser próximamente, esta semana y la próxima, para tener contacto directo con los entrenadores de los clubes de primera división, a quienes vamos a invitar a hablar 2 tópicos principalmente, que son VAR y manos, que es otro tema que generalmente causa esta controversia. Y de igual manera vamos a compartir este link también con ustedes, obviamente, para que tengamos este enlace en otros días, obviamente, para que podamos conversar de estos mismos temas, para que ustedes vayan comprendiendo cómo funciona la herramienta primero de VAR, ¿cierto? Y después que entiendan un poco cuáles son las consideraciones técnicas que aplicamos al momento de definir situaciones, bien, sobre todo de manos. Eso en primera instancia. Y obviamente estamos con todas las ganas nosotros, por parte del arbitraje, de exteriorizar esto. Estamos preparando algunas cápsulas educativas que se van a hacer públicas a través de, seguramente, las redes sociales, que hoy día está siendo como el método más efectivo. Y mi disposición siempre a conversar de temas técnicos está a disposición. Creo que esta es la segunda vez que se comunican conmigo y es la segunda vez que lo atiendo. Por lo tanto, esto está, el canal está abierto. Yo no tengo ninguna dificultad en comentar las cosas que estamos haciendo y cómo estamos trabajando para, obviamente, mejorar y dar el servicio que esperan de nosotros. Jorge, buenas tardes. El problema es, para mí, más serio de lo que tú nos estás planteando ahora, es que el campeonato está en pleno desarrollo. Van 20 fechas, quedan, no sé, 14 más, y en un campeonato se definen títulos, se definen clasificaciones a torneos internacionales, se definen descenso, lo que obviamente es un tema muy sensible, y por lo tanto cuando uno va viendo en el camino, y ahora ya hablo como espectador de, no sé, 4 o 5 partidos por fecha, por televisión, que prácticamente hoy día no hay encuentro en que no haya a lo menos un cobro discutible respecto del tema del VAR. Y entonces está bien, entiendo que nos digas que no quieres referirte a situaciones específicas, a partidos, porque eso involucra equipos, pero si miramos nada más en los últimos casos, en las últimas fechas, en la última incluso, la situación de la línea del offside, en el gol que se le anula a Tobías Figueroa en San Carlos de Apoquindo, que era el 3-2, o ayer mismo en la noche, un partido que iba ganando O'Higgins 1-0 y se termina, se sentencia, ¿no es cierto?, con un gol de Álvaro Acevedo. Se tira una línea, se demora muchísimo, y nosotros como espectadores lo que estamos viendo es que no encontramos justificación al cobro definitivo que el VAR le adjudica a esa jugada. Y entonces estamos hablando de, insisto, partidos que comprometen clasificaciones, títulos, descenso. Entonces
nos hablas como de un proceso de formación, ¿no es cierto?, de aprendizaje, pero el campeonato en pleno desarrollo, y ahí se produce una tensión tremenda. Sí, sí, efectivamente lo comprendo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, todos estos árbitros vienen del año anterior, fueron certificados, cumplieron con una serie de requisitos que establece la FIFA para que tengan esta habilitación de trabajar como VAR, tanto en la cabina como en la cancha. Distinto es el momento de la competencia, porque en la competencia el VAR sufre de otro estrés adicional. No crean que dentro de la cabina no hay estrés, también lo hay, existe. Por lo tanto, obviamente tenemos que nosotros ir definiendo de qué manera vamos abordando estas temáticas, que en el fondo son las que están haciendo que en algunas decisiones, que son contadas porque hablan como que fuera demasiado, y en realidad si nos vamos a los números, efectivamente los números nos indican que los errores están, hay que trabajarlos, pero no han sido muchísimos. Es más, el VAR ha cumplido, digamos, con corregir varios errores de los árbitros, que es, digamos, el fondo de la herramienta VAR, de la asistencia. Entonces, considero que está bien, yo sé que estamos en competencia, y es un hecho que siempre hay equipos comprometidos, equipos que están jugándose muchas cosas en cada partido, y nosotros también nos jugamos mucho en cada partido, y esperamos siempre y estamos todos atentos que los árbitros lo hagan bien. Obviamente tienen que entender que siempre después de la tecnología y siempre detrás de la tecnología hay un ser humano. Y este ser humano tiene que tomar decisiones, tiene que ubicar líneas, tiene que definir puntos, y esos puntos sigue siendo proclive al error. No puedo en ningún momento decirles que no va a VAR y no van a existir más errores arbitrales. Se minimizan, eso sí. Y siempre estamos en búsqueda de hacerlo mejor. Pero obviamente sé que estamos en competencia, por lo tanto me urge que prontamente los árbitros puedan adquirir esta idea de la línea de intervención, tener una línea de intervención adecuada, cumplir con los procedimientos en el proceso de revisión, cumplir los pasos que en el fondo son los que de repente al saltar un paso nos complica en el resultado final. Jorge, sí, pero ¿no hay algunos criterios que podrían ser, no sé si ustedes tendrán, lo supongo, que tendrán charlas telemáticas y continuos reforzamientos y qué sé yo, cosas que tienen que ver con el sentido futbolístico? ¿A qué me refiero? A que si hubo una faltita, 3, 4 jugadas antes, cuando me digo 3, 4 jugadas antes, 3 o 4 pases antes, a 50 metros del gol, no, ¿para qué si nadie la reclamó, si no tiene sentido? O sea, ¿hasta cuándo la jugada pierde, cuándo la jugada ya deja de valer? ¿Cuándo? Porque es muy extraño. Lo traigo un foul de Brian Carvalho, una cosita chica, después la jugada, el gol no tenía mucha relación directa. Luego, el sentido futbolístico de porque todos los que hemos jugado fútbol mejor como Lucas o peor como yo, sabemos que hay ciertas jugadas que son de fútbol. ¿A qué me refiero? Al choque de Stefanelli, por ejemplo, que no fue cobrado por el VAR, con De Paul. O sea, cuando el arquero va a achicar, evidentemente va a haber un roce ahí. El fútbol tiene roce. Lo que siento es que el VAR está penalizando todos los roces y todas las manos. Y que el arbitraje está penalizando todos los roces y todas las manos. Y el arquero, cuando va a achicar, evidentemente, si llega ante la pelota, si gana la posición, después puede haber un choque, puede haberlo. Pero eso es parte de la dinámica del fútbol. Distinto que el arquero vaya al piso directamente y cometa el penal. En el partido siguiente de la Calera con la U, hubo una chique del arquero de Audax Italiano, Muñoz contra Paredes, que era una situación casi igual y que con mucho criterio no se cobró penal. ¿Por qué? Porque el arquero ganó la posición y chocó con Paredes. Entonces, la sensación que falta, y lo dijo ayer Miguel Ponce acá, un sentido futbolístico.
de la naturaleza propia del juego a la hora de cobrar. Cosas que nunca se cobraron antes, no es que no se cobraban porque no se veían, sino que se entendían que era parte de la dinámica del juego. Sí, estoy de acuerdo. Nos pasa mucho que en la cabina estamos en un ambiente cerrado y perdemos quizás la sensibilidad del juego. De repente nos abocamos mucho a lo técnico y perdemos de vista el contexto. Es un tema que nosotros estamos abordando hoy día, es un tema que ya nosotros lo tenemos en la mesa, un tema que ya estamos buscando las fórmulas para que los árbitros no pierdan de vista el contexto del juego, entender el fútbol, que es una parte fundamental que incluso lo menciona la regla de juego, y esto de tener el contexto, de entender el fútbol, nos va a llevar a tomar las decisiones acorde a lo que es el juego. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y obviamente es un área de mejora que tenemos que tener. Sí, Jorge, ¿cómo están los árbitros? O sea, me refiero al estrés. Normalmente los árbitros siempre han sido objeto de críticas, pero hoy día realmente la cosa está súper complicada. Hoy día existen las redes sociales, entonces hay mucha gente joven. Se está trabajando con ellos de alguna forma especial, no con el tema del VAR solamente, sino que darles un apoyo, porque yo de repente veo a ciertos muchachos, y lo digo con respeto, bien dubitativos, y lo puedo entender, ojo que lo puedo entender, porque yo no puedo juzgar lo que pasa con el VAR, en el VAR o lo que sea, porque es verdad, todo es complicado. Ahora, ¿qué pasa con eso, sobre todo con la gente más joven? Sí, bueno, buena pregunta, porque efectivamente estamos brindando un apoyo, digamos, psicológico, cómo manejan la ansiedad, cómo manejan el estrés propio de estar en un partido de fútbol, un poco reforzar que los árbitros, porque este es un tema también de adaptación del árbitro en cancha. El árbitro en cancha antiguamente tomaba la última decisión y de ahí nadie lo sacaba, que yo trabajé siendo sin VAR. Entonces nuestras decisiones eran absolutas, no había ningún caso de que nos cambiara la decisión. Hoy día, al momento de que un árbitro es llamado por el VAR, también puede haber un efecto en él, un efecto que estamos midiendo. ¿De qué manera esto impacta en el árbitro, en su seguridad? El árbitro convence mucho en base a la seguridad en sus decisiones. Por lo tanto, el que se afecte su seguridad en la cancha es percibido por el medio, es percibido directamente por los jugadores. Entonces, hay todo un proceso de definir claramente cuáles son las variables psicológicas que están afectando hoy día al árbitro. Para eso estamos haciendo todo un estudio. Tenemos un psicólogo que está encargado semana a semana en base a los partidos que se dieron, a las situaciones que se presentaron, para de qué manera podemos abordarla para que el próximo partido no se nos vuelva a presentar la misma situación. Pero efectivamente el tema psicológico es un tema importante, un tema que no podemos dejar de lado. Hay veces que el árbitro está en buena posición, ¿cierto? Bien ubicado, tiene clara la regla del juego y falla en su decisión. Entonces, obviamente hay un tema psicológico que también tenemos que abordar. Sí, antes que entre Pancho, pero ¿no sería lógico que el árbitro siempre tome la decisión y que el VAR solo lo llame para cosas evidentes? O sea, una mano muy grande, un offside evidente, pero no que lo llame, oye, ¿sabes que 3 jugadas antes hubo un empujoncito en la mitad de la cancha? Yo creo que eso le quita mucha autoridad al árbitro, porque en el fondo le están interviniendo en jugadas que él ya desechó por la dinámica propia del juego. Yo creo que sería una buena indicación, ¿sabe, compadre? A menos que haya sido una plancha, a menos que esté offside, pero que el VAR no esté permanentemente tirándole información al árbitro de nimiedades, porque eso también le va quitando seguridad al árbitro. Sí, efectivamente el tema, bueno, voy a reforzar un poquito lo que significa la fase de ataque con posesión del balón, que es un poco a lo que se referían desde qué momento se consideraba para efectos de chequear. Bien, después que ocurre una situación crucial, el penal, el gol, supongamos que tenemos que evaluar desde qué momento tenemos que revisar que el equipo atacante no haya cometido una infracción. Eso se llama
fase de ataque con posesión del balón. Y esta fase de ataque no tiene una distancia, no tiene un tiempo, sino que simplemente se basa en los conceptos de tener la posesión del balón y generar el ataque. ¿Bien? Entonces, esos dos términos puede ser una posesión del balón muy larga, con que haya generado el ataque, la APP que llamamos nosotros, y hay veces que son muy cortas porque viene un saque de esquina o un saque de banda cercano al área. Por lo tanto, esta distancia o este tiempo de chequeo a veces es más largo que otros, porque hay que chequear las situaciones. En la APP, obviamente, nosotros tenemos, y el VAR tiene que chequear que no haya una infracción clara a las reglas de juego. Y estamos en esa línea. Es decir, si hay una situación que es propia de un contacto futbolístico, la instrucción es no debe llamar al árbitro, porque tenemos que buscar situaciones claras, errores claros, como lo define claramente el protocolo. Es decir, estamos en esa línea, la línea de intervenir lo menos posible. De hecho, dentro de los principios del VAR es mínima interferencia para un máximo beneficio. No quieren, digamos, no se quiere y no se inventó la herramienta con el fin de tener un árbitro de PlayStation que sea controlado por la tecnología. Y obviamente cuando uno tiene un montón de cámaras, imágenes, ángulos y ve una jugada de un lado, de otro, tiene la tendencia a cámara lenta, slow motion, tiene la tendencia de ver más de lo que realmente es. Por lo tanto, también hay un trabajo hoy día de lo que uno ve en el terreno de juego frente a lo que ve en una cámara o una pantalla de televisión, que son dos mundos distintos. Y se lo digo con propiedad porque yo sancioné penales dentro del terreno de juego y después yo los vi en televisión y no eran igual como yo los observé en el terreno de juego, porque obviamente tenemos otros sentimientos dentro del terreno de juego para tomar una decisión. Jorge, en la misma línea de lo que vienes planteando, y me parece muy importante lo que acabas de señalar y lo que estamos hablando, es decir, dijiste y te definiste a ti mismo como un árbitro que en su ejercicio, ¿no es cierto?, era el que tomaba decisiones absolutas. Podía ser asistido, ¿no es cierto?, por tus asistentes, por tus jueces, pero tú mandabas, y lo que tú decidías era la ley. Y si después te dabas cuenta revisando que te había equivocado, bueno, mala suerte. Y todos nosotros asumíamos como espectadores de este juego que esto está dentro de lo posible, porque como buen ser humano, como te has descrito, eres falible y te puedes equivocar, por supuesto. Eso está fuera de discusión. El punto es, digamos, en este caso, que esa inseguridad que tú describes en que se pueden ver envueltos los árbitros por la cantidad de llamados que tienen, es algo que debería corregirse, pero ahora ya, porque si uno mira los últimos partidos, la última fecha, está ocurriendo demasiado esa figura que tú acabas de describir tan brillantemente como el árbitro de PlayStation, digamos, decir, sometido a la tecnología, es decir, a una tecnología que además, como tú bien dices, en el contexto en que están, termina desnaturalizándolo el juego y termina haciéndolos tomar decisiones equivocadas, que en realidad no tienen que ver con lo que ocurrió en la cancha. Entonces, me parece que ahí hay un tema que es capital, pero que es de una urgencia alucinante, porque es la que está probablemente pervirtiendo y además está generándole a los árbitros la sensación de que están tan expuestos, porque tienen no sé cuántas cámaras y están tan expuestos a que en cada partido puedan equivocarse 5 veces, a que los apunten con el dedo y les digan, oye, pero tú eres muy malo como árbitro, entonces ¿por qué estás saliendo a la cancha? Y esa cuestión es el caldo de cultivo de que el campeonato se les vaya a las manos completamente. Entonces hay un tema aquí que es muy serio y tú lo has descrito muy bien, que tiene que ver con formación, ¿no es cierto?, con preparación, con capacitación, y que al parecer hasta ahora tú lo vas reconociendo con la mejor intención, pero que estamos al debe. Sí, lo que pasa es que hay que entender que los cambios no son inmediatos. Yo eso lo tengo más claro. Yo podría decir aquí, bueno, esto se soluciona mañana, pero sería totalmente falso, porque no lo puedo asegurar. Necesito yo, para lograr el aprendizaje, para lograr que el receptor tenga y asimile esta información, necesito tiempo. No es un tema de un día para otro, porque puede ocurrir exactamente lo contrario. Es decir, los matices son importantes. La forma de llegar en este caso, al árbitro, es muy relevante.
yo no puedo de un día para otro decir, ok, desde ahora, desde una plancha en la rodilla hacia arriba. No, no es así. Entonces, por lo tanto, son cambios que deben ser paulatinos para que tengan el efecto esperado. Yo confío en que vamos a lograr el avance que necesita el fútbol. Vamos a lograr la adaptación en la herramienta VAR, pero obviamente necesitamos un periodo. Yo no puedo dar una fecha exacta, pero sé que estamos tomando las medidas para eso. Sí. Y creo, y en eso espero estar en lo cierto, que ustedes van a ver avances respecto a esto. Pero obviamente los cambios no son inmediatos, yo sé que son urgentes, pero en la vida siempre hay muchas urgencias, pero aún así, siempre las cosas, para que resulten bien, hay que hacerlas bien. Sí. Y esto es lo que yo me he planteado con mi equipo de trabajo. Jorge, vamos a hacer las cosas bien, vamos a trabajar para llegar al resultado que queremos, tener una competencia donde el arbitraje esté en el nivel que necesita la competencia, y obviamente con todas las ganas y todo el esfuerzo que tenemos que poner en eso. Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Arbitrajes. Oye, hay mucha participación. Te quería proponer, Jorge, en la medida de tus posibilidades y tu disposición, un ping-pong rápido, porque tengo preguntas de auditores, preguntas cortas, entonces de repente si podemos ser más rápidos en el diálogo, porque también hay otros temas, está lo de Colo-Colo, lo de la Universidad de Chile, agradeciéndote además un par de frases o de conceptos que nos regalas, como línea de intervención o fase de ataque con posesión del balón. La gente aprende también escuchándolos. Gonzalo Serrano, que por favor el encargado de los árbitros explique por qué las líneas del offside no han sido siempre paralelas. ¿Se le puede responder algo corto, directo a Gonzalo, Jorge? Sí, a Gonzalo, respondiéndole, creo que ha habido una confusión respecto a quién está viendo las líneas, porque para trazar las líneas que van al piso se utilizan líneas auxiliares. Una línea horizontal que marca el pie en el piso del jugador que se está evaluando, y hay una línea vertical que es la que indica el punto que está más cerca de la línea meta contraria. Entonces, estas líneas que quedan dibujadas, porque son las proyecciones de los cuerpos, a veces generan que el espectador crea que se lanzaron mal las líneas, que están chuecas, pero si se fijan, las que están en el piso siempre van paralelas. Fernando, eso no hay problema. Perfecto. Fernando Pérez, ¿por qué algunos árbitros consultan el VAR y otros simplemente escuchan la instrucción que se le da? Cuando el árbitro inicia un chequeo, el VAR le está transmitiendo lo que están chequeando. Eso es una instrucción. El árbitro necesita saber qué están revisando. Entonces le pide tiempo que no reanude porque están chequeando, supongamos, un posible penal. Pero en ese rato el árbitro relata un poco lo que él observó la situación. El VAR lo contrasta viendo las imágenes. En base a si hay evidencia que hay un error claro y obvio, recién ahí lo va a llamar. Antes puede darse esta conversación sin llegar a un on-field review que llamamos, que es una revisión en cancha. Otra, ¿cuál es el criterio? Muchas preguntas en el WhatsApp de ADN. ¿Cuál es el criterio, Jorge, para evaluar y designar a los árbitros? ¿Cómo se explica que árbitros, y menciona acá este auditor a dos, a Deichler y Gamboa, que hayan tenido malos desempeños, vuelven a arbitrar al fin de semana siguiente? Las designaciones se hacen en base a varios criterios, entre ellos, para que todos sepan, es la disponibilidad de los árbitros. No tenemos hoy día, por efectos de recursos humanos, la cantidad que quisiéramos de árbitros, puesto que hay algunos que están dirigiendo a nivel internacional. Por lo tanto, se van repitiendo mucho más los árbitros, primero, esa es una variable. Y después el mal o no desempeño de un árbitro es un dato que técnicamente nosotros lo evaluamos y definimos qué árbitro debe o no debe dirigir la siguiente fecha. Obviamente tiene que ver con más allá de tomar buenas o malas decisiones, que es el resultado. También cómo construyó esa decisión, porque es distinto equivocarse estando en el lugar correcto y haber interpretado mal una situación rápida, que simplemente no haber llegado a la posición para poder observar y evaluar la situación. Esta es la última, Jorge, y esta se la hago yo. ¿Cómo toma usted la declaración de algunos técnicos que han dicho que el VAR es una mierda? Y sumo además la actitud de algunos dirigentes de clubes que desde la tribuna, al momento en que el árbitro va a consultar el VAR, le grita:
Oiga, te están matando, te están haciendo pedazos en las redes sociales. Esas dos preguntas, ¿cómo toma usted esa reacción, tanto de técnicos como de algunos dirigentes? Bien, en realidad, obviamente quisiera que fuera otra, pero también entiendo que puede causar cierta molestia, sobre todo cuando hay decisiones que afectan directamente al equipo. Pero hay que entender una cosa, no fueron los árbitros los que pidieron el VAR. Los árbitros no pidieron el VAR. El fútbol pidió el VAR para minimizar los errores de los árbitros. Entonces, en el fondo la herramienta viene para el fútbol. No viene directamente a los árbitros. Si bien asiste a los árbitros, el beneficio final es para el fútbol. Por lo tanto, llamarlo un poco a que vean de otra perspectiva, con otra visión el tema, y se den cuenta que de 51 errores que se pueden haber cometido, 45 de ellos fueron resueltos por VAR. Y esos números son concretos, indica que efectivamente el VAR corrige errores del árbitro, quizás no al 100%, pero sí los minimiza. Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Arbitraje, te agradecemos tu tiempo, tu disposición, sabemos que tienes otros compromisos. Lo último, nos preguntan mucho también a través del WhatsApp, ¿cuándo se van a liberar los audios del VAR acá en el fútbol chileno? Próximamente van a salir una cápsula un poco de educación, para que vean cómo funciona el VAR. El tema de la transparencia para nosotros es súper importante. No tengo ninguna dificultad, no tenemos nada que esconder. Por lo tanto, los audios van a ser liberados en esos videos. Los audios en vivo no están permitidos por FIFA. Quizá en un futuro sí lo sean, pero eso va a estar a disposición. Van a salir a través de las redes sociales las cápsulas para que puedan ver ciertas situaciones que ocurrieron en el campeonato y cómo se resolvieron por parte de los árbitros. Gracias, Jorge, tiene harta pega, es un gran desafío, le deseamos éxito. Gracias, muchas gracias a todos y gracias por las preguntas también. El presidente de la Comisión de Árbitros, Jorge Osorio, conversando con los tenores a propósito de un tema un tema reglamentario, un tema que genera mucha discusión, obviamente, Juan Cristóbal Guarelo. Tranquilo, Barneta, ¿eh? Sí, ahí está. Tranquilidad. Ahora, el tema de todo esto, ojalá que nadie se vaya al descenso por uno de estos cobros medio estrambóticos mientras se ajusta la máquina. Ese es el punto. Claro. Ese es el punto, y fíjate que celebro la disposición, en este caso de Osorio, y yo creo que el reconocimiento, además, él reconoce que están en un problema, que se han cometido hartos errores, y claro, él lo adjudica al proceso de adaptación, de aprendizaje, de preparación, pero hay un tema que está ahí latiendo, él lo describió muy bien, ese encierro en la cabina que te saca completamente de lo que es el juego del fútbol y en la falta de protagonismo y de autoridad de los árbitros en la cancha. Para que en el fondo solo intervenga el VAR cuando realmente estemos hablando de casos muy especiales, pero hoy día los árbitros están descansando en estas máquinas y no están ellos asumiendo el protagonismo. Yo creo que primero para un buen arbitraje lo que menos se necesita es ruido. Y si en el VAR, claro, el VAR que intervenga, hoy está hay 1 metro, hoy está claramente, fue una mano, la bajó con la mano, le metió una plancha, ok. Oye, ¿sabes qué? Parece que hubo un empujón en el inicio de la jugada, no, bueno. Cierra la jeta, ¿cachai? Oye, Luca, no sé cómo era para ti como jugador, pero es un poco el símil del entrenador que le anda gritando a los jugadores todo el rato y que termina, ¿no es cierto?, volviéndote loco, digamos, porque no te dejan paz nunca. Es decir, sí, Bielsa lo hacía mucho en esa época, cuando empezó lo hacía mucho, por ejemplo, y realmente, claro... Claro, es un poco eso y no te dejan hacer, no te dejan hacer. La figura que describe Guarelo yo creo que es muy cierta, te están hablando todo el rato en la oreja, te están jodiendo. Yo le doy una recomendación a los árbitros, a ver, a los que dirigen, no los del VAR. Cuando empiecen, oye, pasó la vieja. Pasó la vieja. A la FIFA. Pasó la vieja, ya, ok, gol. ¿Hay alguien reclamando? Listo, pasó la vieja, listo. Igual